La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, junto con la Pascua de Resurrección y el Pentecostés. Es una de las festividades más importantes del cristianismo. Se conmemora el nacimiento del Señor Jesucristo. Las iglesias protestantes, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y la mayoría de las iglesias ortodoxas celebran este evento el 25 de diciembre. Otras iglesias, como la ortodoxa rusa y la ortodoxa de Jerusalén, la celebran el 7 de enero. En el siglo 8 a.C., Isaías profetizó el nacimiento de Jesús. En el capítulo 53 de su libro se anuncia el nacimiento del Salvador. Despreciado y desechado, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 6. Los padres de Jesucristo fueron José, un hombre humilde y justo, de oficio carpintero. Su madre, María, una joven bella y virtuosa. En la escuela dominical hemos estudiado la vida de muchos personajes mencionados en la Biblia, y me parece que en esta época del mes de diciembre es un buen momento para, a la luz de las Escrituras, conocer la vida de María y así aclarar cuál es nuestra actitud como cristianos evangélicos acerca de ella. Lo primero que debemos dejar claro es que en nuestro corazón hay la más profunda simpatía y la más genuina admiración hacia la bendita Virgen María. Jamás hemos insultado o nos hemos burlado de ella. ¿Cómo podríamos burlarnos o faltar el respeto de la mujer que llevó en su seno a nuestro Salvador? María fue la única mujer a quien le fue concedido el privilegio, único también, de llevar en su seno al Redentor del mundo. Tuvo en sus brazos y arrulló con sus cantos al niño más glorioso que madre alguna jamás haya tenido la dicha de amamantar. Nos unimos al cántico universal que rinde tributo a su nombre. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, nos dice que entró el ángel a donde ella estaba y dijo: «Salve, muy favorecida». El Señor le está dando un enorme privilegio y una gran responsabilidad. El Señor es contigo. El Señor está de su parte y aprueba su vida, su modo de ser, reconoce su personalidad. Bendita tú entre las mujeres. Es única entre todas las mujeres porque recibe un privilegio bendito. Los cristianos desde el primer siglo, las generaciones, la han llamado bienaventurada. Lo primero que queremos aclarar es que en la Sagrada Escritura y en todo el Nuevo Testamento hay muy poca información sobre la vida de María. Esto porque la acción de María en el plan de salvación es totalmente nula. Es decir, la vida de ella fue importante, pero la mente y los corazones de los escritores inspirados estaba centrado en la acción salvadora de Jesús. Él fue quien encarnó en sí mismo su doctrina de redención. Por esto precisamente, la enseñanza y todas las actividades de la Iglesia giraron solamente en torno de Jesús. Bastaba el hecho
de que fuera la madre de Jesús, para que los discípulos guardaran para ella ciertos miramientos y atenciones. Pero ninguno de ellos nos dejaron alguna de sus cartas, ni una sola referencia a María en la forma de elogio, aún el más sencillo, vinculando con ella, de alguna manera, la vida de la iglesia. Jesús mismo no hace ni una sola vez un solo elogio a su madre, ni la recomienda a sus discípulos, excepto en la hora de la cruz. En cuanto a ella y el hogar formado con José su esposo, sacamos de los evangelios la más sencilla y fácil descripción. Se nos pinta un hogar muy humilde. Era el hogar del carpintero del pueblo. Ambos, él y ella, habían estado desposados por algún tiempo, y conforme a la ley y a la costumbre establecida, un año después del anuncio de su desposorio, formaron un nuevo hogar. Los dos eran de sangre noble, no obstante que eran campesinos humildes, pues descendían directamente de la línea de David, el gran rey de Judá. Así pues, por sus venas corría sangre noble, privilegiada. Eran herederos de la gloria de los viejos reyes de Judá. Las contingencias de la vida y los desastres del pueblo habían traído a la nada a aquellos príncipes, y ahora no son más que nobles caídos, príncipes en medio de la pobreza. Los primeros datos de la vida de María los vemos en los evangelios de Lucas y Mateo. Nada se sabe de sus padres. En la narración bíblica descubrimos su pobreza, una pobreza que no llega a la miseria, pero viviendo siempre en medio de grandes limitaciones. Tenía una vida modesta, con dominio de sí misma y sobre todo de una resolución absoluta de hacer y dejar que se haga únicamente la voluntad de Dios. Este carácter se manifiesta cuando queda en un trance que la ponía a ella en una posición sumamente difícil ante el concepto popular, puesto que no formaba hogar todavía con su esposo, cuando vino el ángel para anunciarle la gran misión que le estaba reservada y la experiencia por la cual ella tendría que pasar. Ella, con dulce ingenuidad, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Después de la escena en el templo, en que Simón profetizó que la espada destrozaría el alma de aquella madre, se nos narra un incidente de su visita, con motivo de la Pascua, al templo de Jerusalén, cuando cree perdido a su hijo. Al encontrarse, Jesús le dio aquella famosa respuesta que todos conocemos acerca de los negocios de su padre. Jesús ha alcanzado su mayoría de edad y lo encontramos junto con María en las bodas de Caná de Galilea, donde él aparece por primera vez en su ministerio público y en las cuales María se halla entre los invitados, juntamente con sus discípulos. Ahí hay una escena en la cual María interviene en un asunto en el cual su exquisito cuidado de ama de casa y de mujer prudente le aconsejan que allí debe hacerse algo para llenar las fórmulas sociales necesarias en aquella ocasión. Y entonces puede ver en la actitud de Jesús que hay algo entre los dos que es impasable. Jesús no comete ninguna falta de respeto con su respuesta: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?». No hay en el original nada que sea duro refiriéndose él a su madre y llamándola mujer, una forma de expresión muy común en el Oriente y que revela profundo respeto. Sin embargo, ella comprende que hay algo que la separa de su hijo, en lo cual ella no puede tener ninguna injerencia. Y es precisamente en los dominios del reino que Jesús venía a establecer, en la cual ella, como la madre de su carne,
no tenía ninguna función que desempeñar. Después se ensancha la distancia entre ella y Jesús en relación con la obra que el Maestro desarrollaba en Galilea, cuando, hondamente preocupada por el trabajo excesivo de Jesús y temiendo por la conservación de su vida, con la ansiedad propia de una madre, al oír las referencias hechas por las gentes de que Jesús estaba fuera de sí, es decir, que estaba cayendo en la locura, ella, con el ojo penetrante de una madre, corrió a él con el objeto de arrancarlo de aquella presión que el trabajo traía sobre él, tratando de salvarlo del agotamiento, sin comprender la trascendencia de su obra y obrando solamente bajo el impulso de su sentimiento materno. Y entonces Jesús vuelve de nuevo a expresar cuán lejos estaban los dos desde el punto de vista de la obra que él realizaba. Pues nos dice el Evangelio que enderezándose el Maestro cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, señaló a la gente que lo rodeaba y dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre», indicando así que lo personal y lo individual, y aún el espíritu de familia, todo quedaba subordinado a la gloria espiritual de su reino. Luego el evangelista Lucas nos presenta otro incidente, cuando en medio de las ocupaciones del Maestro, una mujer, gritando en medio de la compañía que seguía a Jesús, dijo una bienaventuranza para aquella que lo había llevado en su seno y le había criado. Y Jesús contestó que en lugar de eso era más bienaventurado el que oía la palabra de Dios y la guardaba. Jesús no quiso despreciar o nulificar a María, sino hacer hincapié en que él representaba un reino espiritual en el cual los vínculos humanos de Jesús quedaban enteramente rotos y no quedaba establecida más que la gloria espiritual de aquel nuevo reino que él venía a crear en los corazones. Según la narración de Juan, encontramos a María juntamente con las otras mujeres al pie de la cruz, siendo testigo doloroso de aquella muerte infinitamente cruel y amarga que significaba el ser crucificado. Allí María recibió la mirada final de su Hijo querido y las palabras de recomendación que él pronunció entregándola al cuidado filial de Juan, el apóstol amado. Después, no volvemos a saber nada de María, ni aun siquiera se nos dice que en la resurrección se haya aparecido a ella de un modo especial. Después de la resurrección no volvemos a encontrarla, sino hasta en la historia que comienza en el libro de los Hechos, cuando se nos dice que María era una de las personas que formaban parte del grupo que estaba en el aposento alto en Jerusalén y sobre quienes vino con gran manifestación el poder del Espíritu Santo. De allí en adelante, nada sabemos acerca de María. Se pierde completamente en la narración sagrada. De José no tenemos más que escasísimas referencias de los días en que se dio cuenta de la experiencia por la cual estaba pasando su joven esposa, lo que hizo que él, hombre extremadamente prudente, procurara evitar un escándalo social en medio de la tranquilidad y la sencillez de la vida pueblerina. Después de aquella caballeresca y digna actitud que asumió al respetar a su futura compañera, no obstante todas las razones que hubiera tenido en contra, y después de su viaje a Egipto, cuando a la buena madre y al tierno niño, la única vez que oímos algo acerca de él es con motivo de la visita a Jerusalén, cuando el niño tenía 12 años. Como podemos ver, en la Biblia no se nos da ninguna razón válida
para tener un culto hacia María. Entonces, ¿cuál es el lugar en que finalmente la razón nos aconseja colocar a María en el sistema cristiano? Los detalles de su vida que nos dan los evangelios son verdaderamente insignificantes. Podemos decir que solamente se relacionan, como es natural, con la actuación de la Virgen en los primeros días de la vida del Señor Jesús. Hay que explicar de alguna manera la entrada de Jesús en el mundo, y por esto los evangelios, de una manera sencilla, nos dan algunos detalles relacionados con la encarnación, como lo hacen especialmente San Mateo y San Lucas. Los cristianos evangélicos no reconocemos en la Virgen María ningún papel en el plan de salvación, y es que no hemos encontrado razón para ello ni en los evangelios ni en las epístolas, por lo que no podríamos proclamarla como reina de los cielos, en donde no puede haber más que un trono. Sin embargo, reconocemos que la Virgen ocupa un lugar absolutamente único por el misterio que le tocó desempeñar en el mundo. Y así como estudiamos a otros personajes de la Biblia, deberíamos estudiar la vida de María. Fundados en la Sagrada Escritura, negamos a la Virgen toda participación en el plan de la salvación. Sin embargo, reconocemos que ella fue divinamente escogida para una misión muy alta y gloriosa, la única, al llamarla para ser madre de Jesús. Pero allí no le reconocemos, fundados en la Escritura y en la naturaleza misma de las cosas, ningún derecho de decidir, intervenir o realizar algo en relación con la redención del género humano. Al reconocer en María a la excelsa Madre de Jesús, glorificamos en ella todas las altísimas cualidades que la distinguieron y por las cuales fue llamada precisamente a tan alta misión. Reconocemos su piedad, su fervor, su celo, su pureza, su dulzura, todas sus cualidades y merecimiento como mujer, como Madre Augusta de Jesús. Podemos ver en el mismo Jesús la huella de las bondadosas manos de aquella Virgen al formar y modelar su alma. La ponemos en el pináculo de la perfección, es decir, de la perfección social y de la perfección moral. Le reconocemos méritos inmensos y esto nos obliga a respetarla, a bendecirla, a verla como la corona de la gloria de la mujer y como la glorificación de la maternidad. La proclamamos bendita entre todas las mujeres, corona y pres de la raza humana, pero no podemos ir más allá. La respetamos y bendecimos su nombre, pero hasta aquí no hacemos más que lo que hacemos con todos los hombres y las mujeres geniales que han pasado por este mundo y han desempeñado una misión gloriosa. Nuestra posición, pues, en relación con la Virgen María, no la burlamos ni la insultamos, pero no la adoramos ni la engrandecemos más allá de lo que nos autorizan las Escrituras. Bendecimos su memoria, concibiéndola siempre como la corona de gloria de la mujer y como modelo de perfecciones y de piedad que deben seguir todas las mujeres y todas las madres. No traemos su nombre en nuestros labios cada vez que se nos ocurre, ni sus imágenes y emblemas nos sirven para encubrir nuestros defectos y nuestras maldades, colgándonos escapularios y reliquias de ella. Respetada y admirada por nosotros, será siempre para todas las generaciones de evangélicos la dulce, la excelsa, la incomparable Madre del bendito Salvador. Y hoy y siempre la proclamaremos con respeto, bendita entre todas las mujeres.